Lo que tú estás pensando, Dios lo sabe. Por eso nos dejó el capítulo de Hechos. Digo, y también sabe que dentro del redil, o sea, allá en la iglesia, en una iglesia como esta, como a la que va a venir el Señor por él, tiene límites en su corazón. Tenemos límites que no podemos a veces derribar, y a veces ni siquiera los conocemos, y a veces nos los ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Todavía seleccionamos a quién le vamos a hablar y a quién no. Todavía decimos, se me hace que sí voy a hablar con aquel o no, se me hace que no, ¿verdad? Y bueno, hay personas dentro de la iglesia que seguimos atrapados en prejuicios, tenemos barreras y no nos atrevemos a hablarle a algunas personas que consideramos que el Evangelio no es para ellos. Nosotros ponemos las reglas, pues, porque a veces nosotros mismos nos ponemos esa barrera y decimos, no, es que a él no. Yo creo que mucha gente antes de hablarme me dice, no, ese no es bien borracho, ese es acá. Pero, pues aquí estoy, predicando la palabra de Dios. Y bueno, Cesarea de Filipo, vamos a adentrarnos en el capítulo 10, era una ciudad pequeña en ese entonces. Era una ciudad pequeña, aproximadamente 5,000 habitantes, 6,000 habitantes. Era una ciudad cosmopolita, porque ahí convergían muchas culturas. Había griegos, había egipcios, había pocos judíos, eso sí también. Era más gente de fuera que estaba ahí conviviendo. Había muy pocos judíos y pues toda esa ciudad se conglomeraba ahí en un pequeño grupo, pero eran 5,000. Había gente, siempre que vemos una película de ese tiempo, pues gente caminando, los espacios cortos, llenos de puestos, diría yo, atendiendo ahí, vendiendo y comprando. Y por supuesto, pues también estaba el gobierno de facto, ¿verdad? Había judíos ahí, generales, no sé, caminando en esa ciudad, imponiendo su autoridad. Y bueno, entre aquella multitud, hermanos, que vivía ahí, vivía un hombre llamado Cornelio. Dice la Escritura que él era un centurión, estaba a cargo de por lo menos 100 personas, ¿verdad? Porque era un centurión. Estaba acostumbrado a mandar, era un hombre forjado en disciplina, en la guerra, ¿verdad? Sabía estrategias de todo eso. Y como soldado, pues yo creo que pues era de una familia acomodada. Tenía familia también, tenía hijos, una esposa, y bueno, era un hombre yo creo que de buena salud, pero agradecido con Dios. Dice la Escritura que oraba y que daba limosnas a los necesitados. Ese era Cornelio, y ese era un hombre que yo creo que se satisfacía en ese momento, que hacía esas cosas, pero después le venía un vacío. Porque hay cosas que no pueden llenar nuestra mente, nuestro corazón. Por mucho dinero que tengamos, por muchas cosas que hagamos, si no conocemos a Jesús, siempre llegamos al punto de que algo falta. Algo nos falta dentro de nosotros, que nosotros no podemos llenar. Hay vacíos, repito, que ni siquiera el poder que tenía este hombre podía llenar, ¿verdad? Hoy en día lo vemos, hay muchas personas que tienen dinero, que tienen casas, que tienen muchos bienes, pero también hay personas desesperadas en ese ámbito. También son grandes los problemas, son grandes los compromisos. Hay gente que está rodeada de amigos en Facebook, pero no conoce a ninguno, no platica con ellos, ¿verdad? Llenos de grupos de WhatsApp, pero en la noche están solos. Llega un momento en que estás solo y dices, bueno, ¿de qué se trata esto, verdad? Entonces, yo creo que para este tiempo, Cornelio nos traslada también aquí, ¿no? Él hacía todo eso, pero me imagino que también se sentía solo, porque dice la Biblia que oraba a Dios. Y él, un día que estaba él orando, dice que su oración fue contestada. Estaba él pidiéndole a Dios, y dice que se le aparece un ángel del Señor. Imagínate tú, un hombre fuerte, recio, yo creo que traía su espada, ya todo, estaba orando al mediodía de eso, y que se le apareció un ángel del Señor y que le dice, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones que se han sido escuchadas han llegado delante de Dios. Y yo creo que ese hombre fuerte, porque debió de haber sido fuerte, un general,
se dobló ante la presencia del Señor. Porque no importa qué fuerte seas, lo que tengas, el día que el Señor sale a tu encuentro, te doblas. Te doblas y reconoces toda tu necesidad. Y así pasaba con Cornelio, ¿verdad? Así pasaba con él. Y bueno, eso que pasaba con él era algo fabuloso, porque Roma lo reconocía como un gran líder. Roma decía: ahí está nuestro centurión, ahí está Cornelio, que está al cuidado de todos ahí en Cesarea. Pero sabes, la gente lo veía caminando, yo creo que imponía respeto, pero mientras la gente lo veía así, en el cielo lo veían como una persona con hambre de Dios, porque buscaba a Dios, porque oraba, aún sin conocerlo, ¿verdad? Como muchas personas que buscan a Dios y que dicen: no, pues primero Dios y todo, pero realmente no han tenido un encuentro con Él. Primero Dios y lo dejan hasta el último, ¿verdad? Primero Dios y no nos acordamos de Él en tiempos difíciles, y menos cuando nos va bien. Cornelio dice que oraba y bueno, ahí la historia apenas comenzaba, hermanos, porque mientras Dios hablaba con Cornelio ahí en Cesarea, a unos cuantos kilómetros de distancia, más o menos 65 kilómetros, también el Señor estaba trabajando con otra persona, y ahí estaba trabajando con Pedro también. Dice que Pedro también, como al mediodía tenía hambre, yo creo que pidió de comer, no sé qué pasó ahí con Pedro, no se impuso, pero no estaba la comida. Y él se subió, dice que a la azotea, se sentó, yo me imagino que vivía en una colina, porque se sentó ahí en su azotea y estaba reflexionando Pedro mientras le hacían la comida. Y yo creo que estaba pensando y recordando todo lo que él hacía, ha de haber dicho: pues ya casi sé todo, ¿verdad? Porque pues imagínate, predicaba y se convertían 3,000, 5,000, pasaba caminando y su sombra sanaba a las personas. O sea, Pedro había visto muchas cosas. Yo creo que estaba reflexionando en eso, había caminado con el maestro, había estado con él, sentía que sabía todo, pero como todas las personas que sienten que lo saben todo, también tenía prejuicios, tenía límites, tenía barreras que tenía que cambiar. Pedro, en ese tiempo que estaba ahí en la azotea, también tuvo una visión. Amén. Así como Cornelio, Pedro tuvo una visión. Dice que un lienzo descendió del cielo y había animales de todo tipo, animales terrestres, animales del mar, animales que volaban, y para muchos de ellos, para los judíos, eran animales impuros, ¿verdad? Y bueno, pues él oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro se queda así viendo, como diciendo: no, Señor, pues yo no puedo comer eso. Yo soy de vida nueva, yo soy de la sana doctrina. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Vengo de la carpa, dicen. No podemos hacer eso, ¿verdad? Y bueno, nosotros seguimos igual que Pedro, ¿ves? Aferrados a las tradiciones, a la vieja manera de pensar. Entonces Dios le responde: no llames impuro, dice, lo que yo ya limpié. En otras palabras, muchos piensan que es por la comida, pero en otras palabras le estaba diciendo: Pedro, hay personas que tú rechazas y que yo quiero que vengan a mí. Pedro, hay personas que tú ni siquiera les has hablado y yo quiero que vengan a mí. ¿Cuántos Pedros hay aquí? ¿Verdad? Qué impresionante que mientras Cornelio oraba, Dios estaba preparando el corazón de Pedro, porque Pedro dudaba. Y mientras Pedro dudaba, dice que ya los enviados de Cornelio estaban en la puerta de su casa tocando. Todavía ni le servían de comer a Pedro, pero ahí estaban ya ellos tocando ahí. Y bueno, Dios, cuando quiere salvar a una persona, cuando quiere hacer un avivamiento, mueve muchas cosas, siempre mueve muchas cosas. No hay nada que Dios no esté enterado, ¿sí? Hay personas que están aquí que dicen: no, pues hoy vamos a ir allá porque nos toca, o de casualidad vamos a estar ahí. Pero no, Dios había orquestado también este momento desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, estaba trabajando en Cesarea en ese tiempo. Hoy sí lo podemos ver porque mandas un mensaje y en México ya se está moviendo otra persona y todo, pero en ese tiempo no.
Pedro estaba también pensando en qué hacer, qué significará esa visión, Señor, qué esto y todo. Pero el mismo ángel le dijo, están tocando en la puerta, atiéndelos. Eran los enviados de Cornelio, porque Cornelio había enviado a 2 personas a buscar a Pedro. Eso le había dicho el ángel también cuando tuvo la visión de que sus limonas habían llegado delante de Dios. Dice, ahora vas a mandar a buscar a un tal Pedro que vive con un Simón que es curtidor. Yo creo que desde ahí estaba Dios preparando a Pedro cuando estaba con Simón el curtidor, porque curtía pieles, agarraba animales muertos, ya estaba agarrando lo impuro y Pedro estaba ahí con él, ¿verdad? Para los judíos, todo eso era impuro. Entonces, yo quiero que entiendas que Hechos 10 no es solamente la historia de Cornelio, sino es la historia de un Dios que rompe barreras, un Dios que sale al encuentro con personas, un Dios que cambia vidas y que hoy estás aquí porque Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que quites todos esos paradigmas que tienes, porque la mayoría de nosotros lo tenemos. Quiere cambiar tu vida también. Amén. Entonces, en esta historia, hermanos, tenemos 2 personas. Una que es Cornelio, representa a los gentiles, un centurión romano, responsable de aproximadamente 100 soldados. Hoy podía ser un ejecutivo, un empresario, un CEO, no sé, podría ser alguien que está al frente de mucha gente, un gerente, un líder, ¿verdad? Alguien importante. Y también podría ser un general, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero lo que tenía Cornelio es que era un gentil. Yo creo que era católico. No, todavía no había católicos en ese tiempo. Pero sí creían muchas cosas porque los romanos tenían muchos dioses, él era romano. Neptuno, Venus, no sé cuántos dioses tenían ahí. Y bueno, en este caso hoy sí representaría a las demás religiones que tenemos aquí a nuestro alrededor, por lo menos, ¿verdad? Testigos de Jehová, mormones, católicos, cristianos. Entonces, aparentemente Cornelio decía, lo tenía todo, pero no era judío. Pero sabes, él oraba, buscaba con Dios, tener un encuentro con Dios, lo anhelaba, ¿verdad? Y bueno, podría ser alguien que en este tiempo, repito, que conoce de Dios, o sea, ha oído de ese Dios, como dijo Job, de oídas te había oído, pero no le han presentado a Cristo. Cornelio también hoy podría ser una persona que ayuda a los pobres, a lo mejor tenía una fundación hoy en día, ¿verdad? Cornelio podría ser un filántropo que va y ve qué es lo que la gente necesita. Un hombre de familia también, un hombre que se preocupaba por los suyos. Y lo que estoy tratando de transmitirte es que Cornelio puede ser cualquier persona, ¿verdad? En ese momento era un general, pero tenía humildad también Cornelio. Si tú lees ese libro de los Hechos en el capítulo 10, dice que llegó Pedro y él se inclinó ante Pedro. Ahí demostró su humildad también. Y escuchó a Pedro. Pedro era un pescador, era gente del vulgo. Y dice que Cornelio tuvo la humildad de poder escucharlo. Entonces tenía hambre espiritual, pero sabes, Cornelio representa a los menos probables. Porque yo creo que los judíos también pensaban eso, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a ir a predicarle a un general judío? Digo, a un general romano, perdón. Era de los menos probables, de esas gentes que, vuelvo a repetir, no nos queremos acercar porque pensamos que el evangelio no es para ellos. A veces no nos acercamos a una persona que tiene posición porque decimos, ¿qué puede necesitar? A veces no nos acercamos al drogadicto porque decimos, no nos va a hacer caso, o ya está perdido. Hoy Cornelio representa a toda esa gente, a la gente que se droga, a la gente que anda en la calle, que nadie habla con ellos, a todos los que han sido rechazados. A esos representa Cornelio el día de hoy. Y todas esas personas existen hoy en día y tú y yo las vemos. Tú y yo nos hemos cruzado con alguien. Y sabes, a veces somos como los judíos porque los vemos que vienen ahí, se van a cruzar con nosotros y nos pasamos para el otro lado, ¿verdad? Porque pensamos que no sé, a lo mejor nos van a agredir. Hoy Cornelio representa a muchas personas que tú y yo no queremos
no queremos hablarles o no hemos tenido el valor de hablarles. Muchas personas que representan para nosotros, repito, los menos probables, inclusive las personas que son gays, son homosexuales, muchas cosas como esas, pensamos que no van a hacer caso. Pero Dios está moviendo todo para que tú y yo salgamos por esas personas. Amén. Esto nos enseña, hermanos, que nadie está en una posición demasiado alta para que no necesite de Dios. Ni nadie está en una posición tan baja como para que Dios no lo pueda alcanzar. Todos entran ahí. En segundo lugar tenemos a Pedro. Pedro, al apóstol, hoy representa a todos los que estamos aquí, a los cristianos, a los que debemos de salir por los demás. Y también, como algunos de los que estamos aquí, repito, tenían prejuicios culturales, barreras mentales, creció él pensando que los judíos debían de seguir exterminando a todos los pueblos de alrededor, porque eso pasaba. Eso pasaba con los judíos, siempre exterminaban al pueblo donde llegaban, lo exterminaban. Y Pedro pues pensaba eso, ¿verdad? Entonces, Pedro conocía la Torá, conocía los ritos judíos, conocía todo y bueno, Pedro también representa a las personas como tú y como yo, que nunca iríamos por alguien que consideramos los rechazados, los no deseados a lo mejor por Dios. Vemos a una familia que se está peleando, no, esos nunca van a cambiar, y nos vamos para otro lado. Y así era Pedro. Entonces, mientras Cornelio era un gentil, ¿verdad?, que estaba listo para recibir porque buscaba a Dios, Pedro todavía no estaba listo para compartirle a los gentiles. De hecho, Pedro todavía no sabía ni a qué iba a la casa de Cornelio. No sabía, dice que llegó y le dijo, pues aquí estoy, ¿para qué me quieren? Pero cuando Cornelio le dijo, no, pues es que el ángel me dijo, ve y trae a Pedro porque él te va a decir unas cosas. Y dijo, Pedro, dice, ahí fue cuando dijo, no cabe duda que Dios no hace acepción de personas, porque me trajo aquí con este fulano. Imagínate a Pedro entrar a una casa de un general, con miedo a que le dieran cuello también, porque pues iba a entrar a la casa de un general. Y los judíos tenían miedo de estar ahí. De hecho, se acercaba, yo creo que el general y todos derechitos, ¿verdad? Y Pedro iba a llegar ahí a su casa, iba a llegar a hablarle a él, un hombre de poder, de posición, y no solamente a él, porque pues, era un general, tenía una casa grande, yo me imagino, y ahí estaba su familia, sus hijos, sus siervos, sus servidores, yo creo que tenía alguien encargado de sus caballos, no sé, pero es que toda la gente se juntó. De ahí fue donde sí entró Pedro. Ya cuando entendió eso, que él le debería de predicar a esos gentiles, entonces Pedro le empezó a platicar de Jesús, ¿verdad? Pedro le empezó a decir que Jesús había venido a este mundo, que había hecho milagros, que había hecho sanidades, que había hecho de todo, pero que también había muerto en una cruz por los pecados. Les explicó todo eso. Dice, miren, yo soy judío, esperábamos un Mesías y llegó en la persona de Jesús y hizo todo esto y murió y resucitó. Dice, pero lo fantástico de eso es que todo aquel que cree que Jesús resucitó y que murió por sus pecados alcanza esa salvación. Y ahí es cuando Cornelio se emociona y dice que toda su familia creyó también, ¿verdad? Todos creyeron. Y quiero que veamos estos puntos que alcanzo a rescatar de este capítulo. Número 1, Dios ve a los hambrientos. Amén. Dios ve a los hambrientos y los que tienen sed de justicia, me imagino. Hay gente afuera, hermanos, que parece lejos de Dios, pero yo creo que como Cornelio está más cerca que muchos de los que están aquí adentro. Hay gente que no vive en un lugar como este, pero tiene esa necesidad de Dios. Y Dios escucha las oraciones. Con esto podemos constatar que Dios no rechaza oración, ni un corazón quebrantado. Repito, Cornelio, a pesar de ser gentil, pues era romano. Era romano. Entonces, Dios no va a rechazar un corazón quebrantado, ni a alguien que lo busque sinceramente. Dios ve a los que dan sus dos blancas, aunque nadie los tome en cuenta.
Amén. Hay familias hoy en día, como Cornelio, que tienen problemas, que viven en situaciones, que están heridas, pero que buscan a Dios. Aún así, tienen esa esperanza, ¿verdad?, de que Dios les escuche. ¿Qué Dios? No sabemos, porque a veces están hincados ante una imagen, pero hay gente que está, gracias, aquí tengo, hay gente que está atrapada en pecado, pero también tiene hambre de Dios. Hay gente que el pecado lo ha dominado y se arrepiente, ¿verdad?, pero necesita un encuentro con Cristo, porque solamente Él lo puede libertar, que el Hijo de Dios nos haría verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces necesitan eso. Dios quiere, número 2, romper nuestra mentalidad equivocada. Repito, Pedro ve un lienzo, pero dice, no, eso no es para mí, nosotros no comemos eso. Yo creo que veía una gente y decía, no, no, a estos no les hablo, ahí tampoco, ¿verdad? Y Dios quiere que rompamos esos paradigmas como los que tenía Pedro. Dios le dice, Pedro, y hoy te dice a ti, familia, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. No deseches a nadie, no deseches a nadie, porque todos tienen necesidad. Y de verdad, te he platicado que yo estuve con una persona que me estaba platicando que tenía muchos problemas, y yo dije, bueno, ¿por qué tiene? Pues se iba a la iglesia allá, y ahora ¿qué pasa con él? Y estaba yo sentado, y yo diciendo al Señor, ¿qué le digo? Y estando sentado en él, hasta me dio escalofrío, porque el Señor, el Espíritu Santo, como que replegó así su playera que traía, y se resaltó una figura de la muerte. Que yo la vi así, y dije, pues así primero se veía así, se empieza a platicar y todo, pero cuando estábamos platicando se hizo así, que salió, y yo me quedé así. Le digo, ¿y eso que traes ahí qué es? Ya sé qué, pues lo que traes ahí adentro del... Y ya lo sacó, y ya me empezó a platicar todo eso. Dice, pero estoy cansado, dice, también de esto, estoy cansado. Y él andaba buscando a Dios, fíjate, aún así, que andaba en eso y todo, iba a la iglesia, y pues ya había hecho su oración y todo, pero yo no sabía qué decirle. Y ya cuando platiqué con él, Dios sacó eso, tenía la necesidad de Dios. Pero a veces hay que dejar muchas cosas que nos parecen buenas, o que nos han platicado que son buenas, ¿verdad? Porque en ese aspecto dicen, unos hasta dicen mi niña, ¿verdad? Pero bueno, era un engaño que estaba viviendo este hombre. Y miren, mientras nosotros empecé ya, ¿sabes qué? Tienes que renunciar a eso. Tienes que renunciar a eso. Le digo, y si estás dispuesto, pues ahorita mismo oramos y va. Y no dijo, no, pues sí. Y estábamos orando por eso, destruyéndolo, y afuera estaba otra persona vomitándose, y todo estaba manifestando también. Allá afuera de la oficina andaba haciendo el aseo y todo, y ya hasta ya en la noche decía, Señor, pues avísame por dónde andan, ¿quién es? Pero así obra el Señor, o sea, nos viene a libertar de todo eso, ¿verdad? Y hay gente que de repito, nos detenemos inclusive cuando vemos una persona así, pero son los necesitados también. Y hay veces que te digo, vamos a algún lado, tenemos algo que hacer, pero Jesús dijo, yo soy el dueño del sábado, ¿verdad? No puedo hacer cualquier día. Dice, yo soy el dueño del sábado, yo soy la ley de Moisés, dice, yo soy el que fue, el que es y el que ha de venir, y el Todopoderoso. O sea, no eres tú, hermano, te trato de decir que no eres tú, es Dios contigo, porque yo nunca pude haber visto eso si el Señor no me lo hubiera mostrado. ¿Sí o no? Yo estaba ahí como media hora platicando con él y no le encontraba yo por dónde entrar, hasta que el Señor hizo eso. Entonces, Dios sigue siendo Dios en este tiempo. El problema no es que Dios no quiera salvar gente, hermano, o esa gente. El problema es que a veces la iglesia dejó de salir a buscar gente. Estamos cómodos aquí, ¿verdad? En el aire acondicionado y aquí, todo aquí que pensamos que ya, como Pedro, que ya la hicimos. Pero no, esto apenas empieza. Queremos un avivamiento. ¿Desde cuándo? Queremos que venga más gente. Pero si seguimos poniendo barreras a las personas, sobre todo, si seguimos poniendo topes imaginarios, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar a ningún lado.
El punto 3 es que el Espíritu Santo también cae sobre las personas que no esperamos. Dice que Pedro le predicó a Cornelio y a su familia y le dijo que creyera en Jesús, iba también a recibir al Espíritu Santo. Y sabes, todos se sorprendieron. Se sorprendieron, ¿por qué? Porque dice que oyeron a toda la familia de Pedro, yo creo que, de Cornelio, yo creo que iba con alguien más, oyeron que hablaban en lenguas, ¿verdad? Se sorprendieron y Pedro dijeron, y los judíos, sí es cierto que Dios también ama a los gentiles. Dicen, mira, estos están hablando como nosotros, ya creen lo mismo que nosotros, ¿verdad? Y Dios los empezó a usar. Dice, mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó, hablaron en lenguas y fueron llenos. Y los judíos se quedaron sorprendidos porque Dios había alcanzado a los gentiles. Así que el día de hoy, hermano, Dios puede levantar al adicto, puede levantar al alcohólico, puede quitarse esos prejuicios de ir tras cosas que no valen la pena, de traer cosas como la muerte, de traer cosas como los diferentes santos que no quiero mencionar, pero que es lo mismo, nomás que están disfrazados. Es lo mismo, son distracciones, son distractores. Entonces, debemos de estar conscientes de que Dios ama a personas que ni Pedro ni nosotros pensaríamos que las ama. Pero cuando entiendes tú el poder del Evangelio, ¿qué dice el libro de Romanos? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Amén? Es poder de Dios, no de nosotros. Entonces Dios sigue queriendo a esas personas que tú te imaginas que no las quiere. Y número 4, con este terminamos, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que se mueve, hermanos, que sale, que va. Pedro estaba aproximadamente de Cesarea de Filipo a Jope, había como 60 kilómetros. En ese tiempo se recorrían en 2 días caminando, 2 días y medio, un día a caballo, no sé. Pero Pedro se tuvo que mover, de allá Pedro fue obediente, fue hasta Cesarea de Filipo, a la casa de un romano. Y a veces nosotros no nos movemos de aquí en la colonia Cuauhtémoc, que estuvimos saliendo ahí, ¿verdad? Que llegamos en 5 minutos, en 10 minutos, y éramos así, decían, no éramos como así, ¿verdad? Como 3 que íbamos ahí de la iglesia, buscando a los perdidos. Y Pedro se movió hasta Cesarea y bueno, le repito, entró a la casa de un hombre que nadie hubiera entrado. Dios quiere expandir a la iglesia, hermano. Dios quiere traer familias nuevas, quiere traer personas nuevas, quiere que nosotros nos movamos, quiere que tengamos la misma visión de Él. La visión de Dios no cambia, siempre ha querido alcanzar a los perdidos. Mucha gente piensa que viene aquí para tener un carro nuevo, para que Dios le haga el milagro de tener dinero o sanidad y todo. Eso es la añadidura. Eso es la añadidura. Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer. Yo no digo que no, pero ese no es el propósito de Dios. ¿Qué caso tiene de que tengas dinero y mañana te mueras? Y te mueres sin Cristo. La tragedia no es morir, sino morir sin Cristo. Y eso es lo que debemos pensar, porque toda la gente que está allá afuera está en peligro. Y tú y yo tenemos que tener la misma visión, mirar para el mismo lado, ¿verdad? Reunirnos como estamos ahorita. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Y ahorita lo estamos viendo. Los que vinieron hace 8 días, hoy no están. Y de aquí 8 días vienen los que no vinieron hoy, y los que vinieron hoy no vienen. Y sabes, así no es una iglesia. Todos necesitamos de todos. Alguien necesita de tu oración, de tu abrazo, necesita platicar contigo. A lo mejor alguien quería venir hoy pensando en platicar con la persona que no vino. Y preguntan, ¿y por qué fulanito no vino? Quisiéramos tener respuesta para todos, pero no sabemos. No sabemos qué pasa. Tenemos un cristianismo muy light. Nos reunimos cada domingo, nos reunimos los lunes, y aún así nos cuesta venir. Aún así no dedicamos un tiempo para venir a la iglesia, pues menos para ir a evangelizar, ¿verdad? No tenemos tiempo, estamos saturados. ¿Qué pasa, iglesia? Tenemos que madurar en eso. Tenemos que hacer conciencia. Este no es un club social.
Esto no es un lugar donde tú y yo podamos venir y estar cómodos y curarnos en salud. ¿De qué sirve que vengamos aquí? ¿De qué sirve? Si no hemos traído a nadie, si no alcanzamos a nadie, si no le hablamos a nadie. Y yo no te estoy diciendo que ya no vengas, te estoy diciendo que necesitamos hacer la gran comisión, porque ese fue el mandato. Jesús no se reunía en ningún lugar. Repito, él no les decía, oye Pedro, levántales ahí sus datos para que el domingo vayan a la iglesia. No. Los oían la palabra y los seguían, ¿verdad? Dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Cuántas veces hubo gente ahí que se quedó durmiendo en el monte con tal de escuchar al Maestro otra vez al otro día? ¿Y qué les hablaba Jesús? La palabra de Dios. Yo quiero que nazca en tu corazón eso, de que tú tengas el deseo de escuchar palabra de Dios. Pero siempre, porque a lo mejor no has tenido un encuentro con Dios. A lo mejor no has visto el poder de Dios en tu vida. Y por eso dices, no, pues prefiero mejor ir a la marcha. No, ojalá nadie haya ido a la marcha. Pero bueno, a lo mejor dices, prefieres otro tipo de cosas. Prefiero el fútbol, prefiero a mi vecino que platicar con él o alguien que me visita. No, no pierdas tu tiempo. Los tiempos están difíciles y la gente se está perdiendo. Tenemos que reconfigurar todo eso que hacemos como iglesia. La iglesia no puede avanzar cuando hay envidias, cuando hay pleitos, cuando hay disensiones, cuando cada quien vive desconectado. Nosotros estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo nos ven los demás? Imagínate que ahorita se encuentre un hermano de los que no vinieron a otro en la calle y le diga, no, deberías ir a la iglesia. ¿Cuándo se reúnen? Pues no sé ni qué dirá, debería yo de estar en la iglesia, a lo mejor ahí es cuando se acuerdan. Eso es lo que está pasando con nosotros. Cuando faltamos sin razón, debilitamos también el cuerpo de Cristo. Dios rompió todas las paredes ahí en Hechos 10. Cayó una pared cultural, cayó una pared religiosa, cayó una pared mental y el Evangelio avanzó. ¿Queremos que avance el Evangelio? ¿Qué necesitas romper el día de hoy? ¿Qué necesitas romper tú? ¿Qué barrera necesitas romper? A lo mejor la comodidad que tenemos, nos reunimos allá afuera, ahí sin poner ni una lona siquiera. ¿Qué barrera necesitas romper? ¿El miedo? ¿Tienes miedo de hablarte a la gente? Nos dieron un curso de evangelismo y tampoco casi nadie fue. ¿Tienes desánimo? Esto no es de sentires, A lo mejor hoy no te emocionaste y dijiste, no, es que hoy no estuvo emocionante, ¿verdad? Pero eso no se trata de sentires. Se trata de creer en Dios y lo que Él ha dicho y obedecer. ¿Tienes flojera? Párate más temprano. Duérmete más temprano también, ¿verdad? ¿Hay falta de compromiso? O quizás no tienes amor por las almas. Ora a Dios para que te lo dé también. Porque esto no es un cambio de religión. No salimos de allá para venir a sentarnos acá. Aquí hay que hacer. Y lo tiene que hacer la iglesia. Y la iglesia no es el pastor, la iglesia somos todos nosotros. Todos nosotros necesitamos hacerlo. ¿Saben? La iglesia se queda callada muchas veces. Se queda callada y el mundo sigue discipulando a nuestros hijos. Dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo no descansa. ¿No te ha pasado que te despiertas y ves tu teléfono y puedes pasarte toda la noche porque sigue? El diablo no descansa. No está descansando y está peleando por el corazón de esta generación también. Lo quiere. Y tú y yo somos llamados a rescatar esta generación, no a ser espectadores, ¿verdad? Estamos llamados a hacer luz del deterioro que hay en esta ciudad y en todo el mundo. Lo vemos nosotros. Paseate un jueves, un viernes ahí por el centro de Tlahuelipan y todos los bares que están en el centro están a reventar.
niñas que salen cayéndose, que las llevan de aguilita, como dicen muchos, jovencitas que sus papás piensan que están estudiando y que no saben ni dónde amanecen. Y tú y yo somos la sal de esta tierra. Tú y yo somos los que debemos de ir a ellos para decirles que hay un Dios que sigue transformando vidas, hay un Dios que sigue pensando en ellos, hay un Dios que los está esperando con los brazos abiertos. Pero ¿cómo sabrán, dice la Escritura, si nadie les predica? ¿Cómo clamarán a Dios si no saben que existe? Porque muchas personas no creen que exista. Dicen, aquí es la vida y hay que vivirla, la vida loca, y después se acabó. Y tú y yo sabemos que no es cierto. Tú y yo sabemos que tenemos que ir a rescatar a todos esos perdidos. Hoy el Espíritu Santo sigue haciendo cosas extraordinarias. Solamente está en que tú te pongas en sus manos. Ponte de pie, vamos a orar. Si hay algo de lo que tienes que arrepentirte, menciónalo delante de Dios. Inclina tu rostro y dile, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido primeramente por la unidad de la iglesia, Señor. Que nos des hambre espiritual, Señor. Hambre de ti, Señor. Que salga de nosotros un compromiso verdadero, Señor. Que tengamos pasión por las almas, Señor. Queremos romper esa apatía, Señor, esa rutina, Señor. Queremos ser una iglesia sensible, Señor, a tu Espíritu. Como dice tu palabra, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino todos somos uno mismo en Cristo Jesús. Señor, rompe las barreras, rompe los límites, Señor. Rompe todas esas cosas que no nos dejan avanzar, Señor. Quítalas de nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que levantes en cada miembro de esta congregación, Señor, un soldado verdaderamente, Señor, como Cornelio, Señor, porque yo estoy seguro que después Él evangelizó a mucha gente de ese pueblo y aún alcanzó a otros generales. Señor, ayúdanos a ir por los Cornelios, Señor, que están en nuestra época, en nuestra sociedad. Quisiera ser Pedro transformado, siempre está un Cornelio esperando. Padre, muéstranos. Queremos salir tras ellos, queremos salir por ellos, Señor. Danos un espíritu de valentía también, Señor. Nos has dado ese espíritu, Señor, de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Te alabamos, Padre, rompe toda ideología, Señor. Hoy queremos servirte, Señor, y salir, Señor, a rescatar a los perdidos, Señor. Danos ánimo, Señor. Quita toda flojera, Señor, todo miedo. Rompe toda estructura, Señor, para que podamos ocupar esa libertad, Señor, para obedecer a tu palabra y alcanzar a las personas que tú has puesto a nuestro alcance, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén.